César, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Anderson. Igualmente, un saludo y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan esta mañana. César, ¿qué significa para el sistema de justicia la salida anticipada de Ricardo Rivera, que, según muchos de los abogados, no hace más que gozar de los mismos beneficios que cualquier persona que esté en prisión? Bueno, por supuesto que en el Ecuador se consagra la igualdad de todos ante la ley y por supuesto que todos quienes, me parece que hay un retorno que está como impidiendo la comunicación. Sí, no sé si podemos arreglar el retorno de César, porque también se me filtra un poco. Vamos a intentarlo de nuevo, César. Bueno, te decía que efectivamente todos los ecuatorianos, quienes están privados de libertad, también somos iguales ante la ley y debemos seguir tener un mismo tratamiento ante la justicia. Eso es indudable y en ese sentido los derechos personales del señor Ricardo Rivera, por supuesto, están garantizados en igualdad de condiciones que todos los demás ecuatorianos y que todas las demás personas privadas de la libertad. Sin embargo, creo que su caso se inscribe y su situación se inscribe dentro de un contexto mucho mayor, un contexto mucho mayor que implica o implicó en el Ecuador y sigue implicando una estructura delincuencial que fue, digamos, estructurada, organizada desde la cúpula del Estado. Y allí Rivera fue una de las piezas. Como tú lo acabas de mencionar, él fue quien intermedió al menos una parte importante en el caso que se demostró en el juicio por asociación ilícita de aproximadamente 13.5 millones de dólares de sobornos que fueron transferidos por la empresa Odebrecht hacia su sobrino, en ese momento ministro de sectores estratégicos y después vicepresidente de la República. Entonces, y bien el principio constitucional de que todas las personas son iguales ante la ley y que la ley tiene que aplicarse igual para todos, creo que no podemos olvidar esto que es mucho mayor. Pero además, creo que también nos lleva a reflexionar sobre algunos temas que son importantes. Uno quizá que es básico y es que el señor Rivera, hasta donde conocemos, y creo que es así, no ha devuelto un solo centavo de la reparación que la sentencia le determinó. Y en segundo lugar, que ha habido vamos a decir, lentitud por parte de las instituciones ecuatorianas, principalmente la Fiscalía, para seguir investigando los casos, los temas que surgieron del juicio por asociación ilícita por el cual él fue condenado. Entonces, hay elementos adicionales que yo creo que inscriben este caso en un contexto mucho mayor. César, esto sucede en un momento delicado políticamente. Quiero decir, el país viene sospechando en las últimas semanas de que ha existido una especie de pacto entre el correísmo y el gobierno nacional que ha permitido la aprobación en primera instancia de la reforma tributaria. ¿A cambio de qué es la pregunta? Las sospechas empiezan a surgir a cambio de la impunidad. El hecho de que la liberación de Rivera se dé precisamente una semana y media después de esa nefasta votación nos pone a todos a sospechar. ¿Tú estás en esa línea? Bueno, yo tengo muchas sospechas y tengo muchas dudas, no solamente desde ahora. El punto es que el debate nacional en este momento en lo que tiene que ver con lucha anticorrupción se concentra en estos temas. También se habla ya de la posible prelibertad de los hermanos Salcedo, por ejemplo. El caso de Rivera y otras situaciones. Hoy estamos hablando de esto, estamos en este debate, pero yo me pregunto por qué no estamos en el debate de cómo el Estado ecuatoriano hace o qué está haciendo el Estado ecuatoriano en términos, por ejemplo, de su política exterior para extraditar a los prófugos de la justicia que tienen sentencias ejecutoriadas en el Ecuador. ¿Por qué ese no es el debate? ¿Por qué el debate que tenemos en el país no es la recuperación de los recursos que se robaron en innumerables casos que han sido de dominio público y han escandalizado a la opinión del país? ¿Por qué el debate no es, en este momento, una reforma profunda a la ley de contratación pública, por ejemplo? ¿Por qué el debate no es un cambio
algunos reglamentos que derivan de la ley de contratación pública, que están en manos del presidente de la República, que impedirían que la corrupción siga estando institucionalizada en el Ecuador. ¿Por qué el debate es este? Eso sí me pregunto. Y entonces yo creo que cuando situamos en dónde se encuentra en el Ecuador en este momento, sí podemos decir, yo creo que de forma categórica, que el Ecuador está perdiendo la lucha en contra de la corrupción y que la delincuencia organizada del correísmo, este esquema de institucionalización de la corrupción, sigue vigente, sigue operando. Y esto va mucho más allá de las personas. A veces me parece a mí que, y es normal y me parece que también es correcto, uno personaliza los temas. Porque, por supuesto, si por ejemplo Glass llegara a salir, esto sería comparable al retorno de Bucaram en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Estaríamos hablando de una cosa similar o mayor. Sí, tendemos a personalizar y puede ser que incluso cuando uno personaliza comete grandes injusticias, porque estamos hablando también de seres humanos, estamos hablando de familias, por supuesto, pero en el contexto nacional, creo yo que el Ecuador está perdiendo la lucha anticorrupción y que el gobierno de Guillermo Lasso, más allá de cualquier pacto o no con el correísmo, no está haciendo nada serio por desterrar a la corrupción y a la delincuencia organizada que heredó de los 13 años o 15 años en que Correa estuvo en el poder. Yo creo que allí está el tema principal. Más allá de cualquier pacto, que sería bochornoso, que sería impresentable, que sería algo que no nos podemos siquiera imaginar. Pero lo que sí es claro es que no estamos discutiendo el retorno o la extradición de Correa. No estamos discutiendo las reformas legales que te comentaba. No estamos discutiendo la recuperación de lo robado. Yo creo que ese no es el debate nacional y el debate nacional en este momento está en esto que me parece a mí es una consagración. Si Rivera sale, como va a salir, o si Glass llega a salir, sería una consagración de la impunidad en el Ecuador, con un mensaje muy claro a los ecuatorianos, de que roben, atraquen al Estado, permanezcan unos pocos años en prisión y después salgan a disfrutar lo robado. Totalmente, este es el tema de fondo. De hecho, sacando el cálculo, 13 millones dividido para 48 meses que ha estado en prisión, a este señor le sale un sacrificio de $230,000 al mes, que yo creo que para ningún ecuatoriano estará mal. César, la posibilidad de que Jorge Glass salga de prisión utilizando la misma vía está abierta. Yo he conversado con varios juristas en la última semana, luego de que se empezara a sospechar que esto es parte de la negociación política. Y efectivamente la vía que utilizaría o que podría utilizar el ex vicepresidente es exactamente la misma, ir ante un tribunal y que sea un juez el que, reuniendo los requisitos legales, diga usted puede cumplir su pena en libertad. Hay una parte de los requisitos que la gente no asocia todavía, o la mayoría de personas no asocia todavía, que depende del gobierno nacional. Y me refiero al informe de buena conducta de la SNAI, la Secretaría que controla el sistema carcelario y que depende del gobierno. Sin ese visto bueno del gobierno nacional, Ricardo Rivera no salía con decisión ayer y Jorge Glass no saldría con decisión esta semana o la siguiente o cuando le toque ser revisado su causa. El gobierno nacional enfrenta un gran dilema y aquí es donde quiero que lleves el debate un poco más allá, como sueles hacerlo en política. Porque por un lado está el respetar los derechos de una persona que al final, por muy delincuente que sea, sigue siendo una persona que tiene los mismos derechos que todos, y el otro es aleccionar de forma ejemplarizante o ejemplarizadora a todo aquel que cometa actos de corrupción y sin duda no puede haber más ejemplo que las altas autoridades de un gobierno que causó tantos atracos. ¿Qué crees que hará el gobierno? A ver, yo creo que este es un tema que va mucho más allá de lo administrativo. Este certificado de buena conducta que tiene que emitir SNAI como uno de los requisitos para que un juez pueda tramitar un cambio en la pena, digamos que es mucho más allá de un tema administrativo. Entonces no puede ser tratado como tal. Si uno se pone a pensar el caso Glass en específico, y vuelvo, a mí no me gusta jamás personalizar, pero lo tomo porque me parece que es un caso paradigmático, porque es posiblemente la más alta autoridad del exgobierno de Rafael Correa que está en prisión.
Eh, Ayuno tiene no únicamente una buena conducta que él pueda tener en la cárcel, que posiblemente la tiene, sí, posiblemente puede tenerla, no sé. Eh, Están los otros procesos, está el caso sobornos, está la posibilidad también del juez de no unificar penas, sino de acumular penas como también le permite el Código Integral Penal, es decir, no únicamente la vía es la unificación, también podría ser la acumulación, es decir, la sumatoria de todos los años que debería estar en prisión. Está el caso Singh, en donde hay una sentencia eh, todavía no ejecutoriada por peculado, y que no puede, y que me parece a mí, mientras no se resuelva, no podría habilitar al vicepresidente para ser beneficiario, vamos a decir, de un cambio y el paso hacia un sistema de prelibertad, un régimen de prelibertad. Entonces, está eso. Está también el tema de la reparación. No han devuelto un solo centavo. Tú mencionaste 13.5 millones. Un solo centavo no han devuelto al Estado ecuatoriano. Y están también las otras investigaciones. Yo mismo soy denunciante en el tema de delincuencia organizada. Allí, evidentemente, Glass, como ex ministro de sectores estratégicos, como ex vicepresidente de la República, encargado de los sectores estratégicos, fue, yo diría, el pilar. Correa tuvo tres pilares para su esquema de delincuencia organizada. El pilar jurídico, que lo ejecutó con tres pilares muy eficientes. Alexis Mera, que armó todo el andamiaje jurídico, Glass, que era todo el andamiaje técnico en el ámbito de los sectores estratégicos, y los Alvarado en el ámbito de la comunicación. Es decir, esto fue un esquema de delincuencia organizada en serio, que jamás ha vivido el Ecuador, y que no estamos desmontando, que no se está desmontando. Entonces, están las otras investigaciones, y está también, sobre todo, la propia sentencia. En la sentencia por asociación ilícita, los jueces ordenan investigar 8 delitos, de los cuales hasta ahora en los cuales la Fiscalía todavía no ha avanzado. Entonces, no es solamente lo que la SNAI pueda decir en términos de buena conducta, y lo pongo entre comillas, de un privado de la libertad, de una persona que está detenida, que está en una cárcel. Hay otros elementos que también tienen que ser tomados en cuenta, y por eso es que, insisto, políticamente, históricamente para el Ecuador, una posible liberación de Jorge Glass sería, yo diría, comparable a una de las más grandes, no sé, ofensas a la dignidad del país, a la dignidad del Ecuador. César, ¿cómo estás? Jefferson Sanguña te saluda en esta ocasión. Un poco retornando al tema del tío de Jorge Glass, el señor Ricardo Rivera. Si bien hay algo que es repudiable, el accionar del señor es bastante criticado, desde aquí mismo se le ha realizado el cuestionamiento pertinente al accionar en su momento de este señor. Hay algo también que él se acoge y que es por el cual él también va a salir, y que es precisamente desde este régimen semiabierto, una vez que ha cumplido más del 60% de la pena. ¿Por qué nos escandaliza precisamente que él vaya a salir una vez que se ve que en el debido proceso ha cumplido con el más del 60% de la pena y que puede acogerse a este tipo de beneficio? Es tal vez porque o la institucionalidad no sirve para nada y tenemos totalmente desconfianza de eso, o simplemente lo cuestionamos porque se trata de un personaje polémico como es Ricardo Rivera. Es que no es solamente el requisito de que haya cumplido el 60% de la pena, hay otros elementos. Hay otros elementos, y esto tiene que ser considerado, analizado y resuelto por el juez. No es automático que cumples el 60% de la pena y ya puedes acogerte a un régimen de prelibertad. Como decía, está el tema de la reparación. Está el tema, y aquí la responsabilidad va hacia la Fiscalía. ¿Por qué no se han investigado los otros delitos? Porque no hubo solamente asociación ilícita, y eso fue lo que está establecido en la sentencia. Habría otros delitos que habría que investigar. Entonces digamos, el juez o el certificado del SNAI puede decir algo, el juez tiene la obligación de tomar en cuenta la totalidad, una integralidad de otros elementos. Y aquí hay que ponerse a pensar, por eso es que decía hace un momento, que toda la institucionalidad ha fallado. Si un personaje como Ricardo Rivera va a salir de prisión en las próximas horas, ¿no es cierto?, es que toda la institucionalidad está fallando. Ahí está el problema. Y frente a eso solamente nos estamos rasgando las vestiduras. Y la discusión, como decía hace un momento, está en esto y no en esos cambios de fondo. Yo envié al presidente Lasso una carta hace 3 meses,
precisamente llamándole la atención sobre el tema de que es absolutamente necesaria una política integral anticorrupción. Porque si no, esto nos va a seguir ocurriendo. Y la pregunta, Jefferson, que tú me haces es absolutamente legítima. Y todos nos dijeron, pero claro, el señor ya cumplió el 60%, que salga nomás. Pero si él sale utilizando un resquicio legal, vamos a decir, yo insisto, el juez debe considerar no solamente eso, sino muchos otros elementos, es porque toda la institucionalidad está fallando. Porque no se está haciendo nada al respecto de, por ejemplo, la recuperación de los activos. La ley de extinción de dominio que fue aprobada por la anterior asamblea fue una ley que hace que las instituciones ecuatorianas tengan muchísimas dificultades en poder recuperar lo robado. Hay que reformar esa ley. Y esto políticamente, César, ¿cómo queda parado el correísmo si se llega precisamente a consolidar la salida del señor Ricardo Rivera y la posible también salida del señor Jorge Glass a un arresto domiciliario? Es que la base de legitimación del correísmo es la impunidad. El correísmo y Correa hizo política sobre legitimando constantemente la impunidad. Y la impunidad sigue reinando en el Ecuador, y mientras la impunidad sigue reinando en el Ecuador, el correísmo va a seguir vivo política y judicialmente. Entonces, por eso es que a mí me parece que aquí la responsabilidad no está solamente, o no estaría solamente en el juez que pueda dictar o no una medida de prelibertad, o el cambio del régimen en términos de cómo va a cumplir la pena. Es como las principales autoridades del Estado ecuatoriano, y aquí quiero ser un poco más fuerte y más duro, comenzando por el presidente de la República, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, bueno, está en una situación mucho más compleja, pero las principales, el Consejo de la Judicatura, que acaba de tomar una decisión correcta, que es organizar una unidad anticorrupción, que es una decisión correcta. Pero es las cabezas de la institucionalidad ecuatoriana, comenzando por el presidente de la República, le deben al Ecuador una política nacional anticorrupción. Eso está pasando. Entonces, hoy discutimos la salida de Rivera, mañana de Salcedo, pasado mañana será el debate sobre lo de Glass, y vamos a decir que Glass no salga. Vamos a decir que no ha cambiado nada. Porque el problema, como decía hace un momento, no son personas, es una estructura de corrupción institucionalizada que organizó desde el sistema legal la impunidad. Esa fue, vamos a decir, la genialidad, por decirlo de alguna manera, del equipo de juristas y del correísmo liderados por Alexis Mera durante el tiempo en el que estuvieron en el poder. Estas son las declaraciones de César Montúfar, activista político, ex candidato presidencial, a quien también le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jefferson. Igualmente, Anderson, un gusto conversar con usted. Un saludo también para ti. Escuchaban ustedes las declaraciones, las reflexiones de César Montúfar. Él fue uno de los acusadores en cuanto al caso de el señor Ricardo Rivera.